Buen día, Santiago. Buen día, Oliver, buen día a todos. Bueno, buen día a todos. Vamos a ir comenzando, si les parece, de a poco, entrando en tema, eh, de acuerdo a al programa que ustedes eh, habrán visto. Básicamente hoy vamos a abordar también dos ejes temáticos, igual que ayer. Los dos ejes temáticos de hoy son, digamos, la reparación del damnificado, la víctima civil, por decirlo de alguna manera, del damnificado por los daños causados por el ilícito penal, eh, por el hecho que constituye también un ilícito penal, y luego algunos temas problemáticos vinculados con los recursos, es decir, no vamos a analizar todos los recursos ni el sistema general del código, vamos a abordar, sí, problemas, por supuesto que para abordar problemas vamos a retrabajar un poquito cuál es el diseño de los recursos del código. Em, para empezar un poco con el tema de la cuestión de la reparación, tenemos que empezar diciendo que en esto la cuestión de la reparación de, de los daños causados por el hecho que configura un ilícito penal y que puede configurar también un ilícito civil, es un tema que ha sido regulado a lo largo de la historia de distintas maneras en nuestro sistema. Porque allí hay una serie de cuestiones que hay que resolver al momento de dilucidar qué hacer con la regulación de este tema. A ver, primero se trata de saber si la pretensión civil fundada en un hecho ilícito, que a la vez es constitutivo de una infracción penal, eh, hay que ejercitarla de forma autónoma, eh, si hay que ejercitarla ante los jueces de la materia civil y en un proceso independiente, o si hay que plantearlo ante los jueces mismos de la materia penal, competentes en la materia penal, y en ese caso, si en un proceso independiente ante el juez penal o en una pretensión que se inserta en el objeto del proceso penal y amplía el objeto del proceso penal, o si se puede optar entre una y otra posibilidad, ir al juez civil o ir al juez penal, ¿no? Que son distintas alternativas posibles. También hay que resolver si hay alguna forma de preeminencia de alguna sentencia sobre la otra, en el sentido de que una deba ser prejudicial de la otra o no. Eh, la cuestión también de, en el caso que se decida que son procesos autónomos, si es posible el traslado de prueba de un proceso a otro. También si tramitan como procesos autónomos el civil y el penal, cómo solucionar el problema de eventuales sentencias contradictorias, si el ordenamiento jurídico tolera la contradicción o prevé herramientas para superar la contradicción eventual. Eh, bueno, nuestro derecho positivo tiene una evolución en la regulación de este tema sin remontarnos demasiado lejos. Esta historia podría arrancar en la época de la colonia, pero para hacer una historia más breve, solo a los efectos panorámicos, quiero recordarles que los artículos, perdón, 4 a 10 del Código de Instrucción Criminal, viejo Código Procesal Penal, elaborado por Laudelino Vázquez y revisado por una comisión revisora y aprobado por decreto en el año 1879, que fue nuestro Código Procesal Penal durante más de 100 años, eh, y a su vez el Código Penal en los artículos 104 a 106, me refiero al Código Penal vigente, aprobado en el año 1934, consagraron un sistema eh, que fue el sistema que nos rigió durante mucho tiempo, sin perjuicio de que además el Código del Proceso Penal Militar consagró un régimen especial para los delitos penales militares. Pero eso es un régimen bastante específico que no nos vamos a detener ahora. ¿Cuál era el sistema del SIC y del Código Penal? Bueno, la pretensión civil podía plantearse en sede penal o en forma separada en sede civil.
En definitiva, la elección era del damnificado. Ahora, si la pretensión civil se planteaba en sede penal, había que hacerlo en el proceso penal mismo, es decir, no había un proceso independiente, sino en el proceso penal en sí mismo. Y cuando eso ocurría, o sea, cuando el damnificado civil planteaba la pretensión civil en el proceso penal y ante el juez penal, se ampliaba el objeto del proceso. Es decir, que junto a la insatisfacción jurídica penal, cuya titularidad estaba en manos del Ministerio Público, como hasta ahora, eh, objeto típico propio específico del proceso penal, se añadía la insatisfacción jurídica civil como un objeto que era contingente o eventual, porque el damnificado civil, como dije, podía optar ir al juez civil, pero si optaba ir al penal, se constituía en un objeto contingente, que era también un objeto principal, por supuesto, no era un objeto incidental. Se acumulaban dos objetos principales, pretensión penal y pretensión civil ante el mismo juez penal. Cuando la pretensión civil, en cambio, se ejercitaba, perdón, en este mismo caso, cuando la pretensión civil se ejercitaba ante el juez penal, había que resolver la cuestión de cuál era el estatuto del damnificado que comparecía en el proceso penal, formulando el reclamo, si era posible que se constituyera como la parte civil del proceso penal. Bueno, de hecho, la mayoría de la doctrina entendía que con esa regulación del SIC, efectivamente el damnificado era la parte civil del proceso penal, cuando decidía ir al juez penal. Con la excepción no menor de Moretti, que sostenía que esto no era posible, o sea que el damnificado civil, si decidía ir al juicio penal, bueno, podía ir, pero no tenía un rol de parte en sí mismo. Discusión que generaba una serie de cuestiones que ahora sería excesivo abordar, solamente para que vean las complejidades que podía tener ese sistema. Eh, la opinión de Moretti, por supuesto, era muy autorizada. De hecho, yo diría que fue nuestro principal este, procesalista en los aspectos procesales penales, porque de hecho su obra fue la obra más importante de la materia durante mucho tiempo, ¿no? Eh, Contemporáneo de Couture, opacado por la figura rutilante de Couture, pero también un académico, un procesalista de primera línea. Couture daba la parte general, lo que hoy sería procesal uno, y Moretti daba la parte especial. Eh, si el damnificado civil eh, ejercía la pretensión civil ante el juez penal al dictar la sentencia entonces tenía que resolver las dos pretensiones. Pero como la cuestión penal era prejudicial en relación a la cuestión civil, primero tenía que resolver la cuestión penal en el orden lógico de la sentencia. Y si decidía absolver o sobreseía, en principio se extinguía la llamada acción civil. Sin embargo, a pesar de esta prejudicialidad, doctrina y jurisprudencia fueron trabajando una serie de excepciones y fueron admitiendo que aun cuando el juez penal absolviera o sobreseyera, en algunos casos subsistía la acción civil. Imagínense este, eh, los líos que generaba todo este sistema. Si la pretensión civil, en cambio, se ejercitaba separadamente de la penal y se iba al juez civil en un proceso civil ordinario, regulado por el juicio ordinario del CPC, el proceso civil podía avanzar. Pero, ojo, si se iniciaba el proceso penal, el civil se paralizaba, a la espera de que se dictara sentencia firme en el proceso penal. En este caso, como el damnificado había optado por ir al juez civil, ahí sí no había ninguna duda que no podía constituirse como parte civil en el proceso penal, no tenía nada que hacer en el proceso penal, ¿no? Tenía que esperar, si había proceso penal iniciado, aguardar el resultado del proceso penal. Por supuesto que si el proceso penal se había promovido antes, ahí tenía que esperar directamente. Si promovía el civil antes,
y no había un proceso penal todavía, podía avanzar, pero si se promovía el penal tenía que esperar. Eh, y bueno, de nuevo, lo mismo, si la sentencia penal era absolutoria o era un sobreseimiento, se extinguía la pretensión civil, salvo esas excepciones que trabajaba la doctrina y la jurisprudencia. Lío mayúsculo. Eh, en definitiva, la decisión de constituirse en parte civil del proceso penal e ir al juez penal o ir al juez civil era una cuestión estratégica. Si no había proceso penal, bueno, lo lógico era ir al juez civil. Si había proceso penal, tenía que evaluar. Pues si había proceso penal, podía convenirle constituirse en parte civil del proceso penal, porque aunque se complejizara, podía incidir en la cuestión penal, si se admitía su intervención, porque corría el riesgo de que si la pretensión penal fracasaba, podía caer su pretensión civil. Bueno, eh, por supuesto que si el proceso penal ya había concluido, también era posible promover después el proceso civil siempre que la sentencia fuera condenatoria en materia penal o que encartaran alguna de las excepciones. Eh, este fue el régimen que tuvimos hasta el año 1980. En 1980 hubo un cambio, nuevo código del proceso penal, que fue el código que nos rigió durante 37 años, que es un código que para volver a utilizar la expresión de la doctrina española respecto a la ley CRIM, la ley de enjuiciamiento criminal, el CPP del 80 sí que nació viejo, más que viejo, yo diría, nació casi un Matusalén de la legislación, porque claramente eh, lo único que hizo fue reafirmar la subsistencia del sistema inquisitivo, que en la facultad nos enseñaban que era un sistema mixto, este, un engaño que introdujo el propio Consejo de Estado y que fue muy eficiente porque todos repetíamos como loros que era un proceso mixto, cuando en realidad estaba muy lejos de lo que era el proceso mixto, que el ejemplo prototípico o modélico fue el francés posterior a la Revolución Francesa. Eh, ¿Por qué estaba lejos del mixto? Porque el mixto francés se basaba en que había una etapa inicial de investigación puramente inquisitiva a cargo del juez, pero después el juicio era ante un jurado, cuando había juicio. Y el jurado de la revolución era el que recibía y ante el cual se practicaban todas las pruebas. O sea que la evidencia recogida en la etapa de investigación no tenía más que un valor informativo para el Ministerio Público, para el agente de la persecución. Eso era un sistema mixto de verdad, ¿no? O sea, bastante mejor que lo que teníamos acá, si se quiere, porque más allá de la discusión jurado sí, jurado no, lo importante es que había un tribunal imparcial que juzgaba, y que juzgaba no condicionado por lo que se había recolectado en la etapa de investigación. En cambio, nuestro sistema procesal penal, el del SIC y el del CPP del 80, que en esto no cambió mucho, fue que la investigación estaba a cargo del juez, mismo juez que luego intervenía en el proceso penal, con además el agravante de que por lo menos en el SIC durante algún tiempo había un juez de la etapa de instrucción y un juez de juicio. En el sistema del CPP era el mismo juez. En ese sistema inquisitivo hubo sí un cambio trascendente en esta cuestión que estamos hablando de la reparación del damnificado por el ilícito constitutivo también de delito. ¿Cuál fue el cambio? Bueno, el Código del Proceso Penal del 80, de entrada, en el artículo cuarto, dijo que el objeto del proceso penal solamente comprendía la cuestión penal y que se excluía del objeto del proceso penal los efectos civiles del delito. O sea, fuera del proceso penal la pretensión civil. Y después desarrollaba este sistema en los artículos 25 a 29. Sintéticamente, ahora lo explico más detalladamente, el sistema era así. Se prohibía el ejercicio de la pretensión civil en sede penal.
no más la posibilidad de ir al juez penal en el proceso penal. Segundo, el damnificado tenía, a pesar de que no podía intervenir planteando la pretensión civil en el proceso penal, tenía algunas facultades en el proceso penal. ¿Cuáles eran? Bueno, podía ofrecer prueba en el presumario y en el sumario, aunque no era muy común que se le diera demasiada bolilla, pero podía, y además podía pedir medidas cautelares en sede penal para asegurar la ejecución de la eventual sentencia civil. Pero además se establecía en ese sistema que la acción civil y la acción penal, fundadas en un mismo ilícito, había que ejercerlas separadamente en las sedes respectivas. Pretensión penal, Ministerio Público, juez penal. Pretensión civil, damnificado civil ante el juez civil. Además, en el texto original del código se decía que si la acción civil se planteaba antes de que mediara sentencia ejecutoriada sobre la acción penal, el proceso civil podía avanzar, pero tenía que detenerse al llegar al estado de sentencia. Y recién una vez ejecutoriada la sentencia penal, podía dictarse la sentencia civil. ¿Esto para qué? Para asegurar la prejudicialidad de la acción penal. ¿No? Esto estaba expresamente establecido en el artículo 29, que decía que las conclusiones de hecho de la sentencia penal ejecutoriada, así como las relativas a la culpabilidad del imputado, la existencia o no de causas de justificación, de inimputabilidad, de impunidad, eh, se resolvían por el juez penal y no podían modificarse por el juez civil. El juez civil estaba condicionado por lo que hubiera decidido el juez penal. Y la sentencia absolutoria y el auto de sobreseimiento extinguían la acción civil. ¿Ah? Aunque consagraba una serie de excepciones tomadas de la jurisprudencia y la doctrina del SIC, de casos en que aunque había absolución o sobreseimiento, se podía preservar la acción civil. ¿No? Este sistema tuvo un cambio trascendental, digo en esta presentación primera panorámica, en el año 90, porque en el año 90 se acentuaron las diferencias con el sistema del SIC. ¿Por qué? Porque se estableció por primera vez la independencia total del proceso civil y el proceso penal, incluyendo la independencia de los fallos. O sea, en el año 90 se mató la prejudicialidad, se terminó con el tema de la prejudicialidad de la pretensión del proceso penal sobre el proceso civil, se consagró la independencia absoluta sin perjuicio de la posibilidad de trasladar pruebas, como vamos a ver, e interponer recurso de revisión cuando había sentencias contradictorias, siempre que se diera los requisitos de ese recurso, como vamos a ver. Veamos. Eh, lo primero que hay que decir respecto de aquel sistema del CPP del 80 es que se consideró el sistema original un avance porque toda aquella cuestión de ir al juez penal generaba, se entendía, una serie de problemas muy graves por todas las complejidades que hoy mencionaba. Entonces se dijo, bueno, independencia. Ahora, si yo tenía una pretensión civil y no había proceso penal, iba al juez civil en el sistema CPP del 80, proceso ordinario, en principio, y bueno, proceso ordinario que hasta el 65 había sido mayor y menor cuantía, pero después del 65 pasó a ser un proceso único, juicio ordinario, y avanzaba y seguía el juicio civil sin problemas. Ahora, si había un juicio penal ya iniciado, el proceso civil podía avanzar, lo cual ya era un avance en relación al SIC, hasta llegar el momento de dictar sentencia. Ahí se paraba a la espera de la decisión del juez penal. Si el juez penal absolvía o sobreseía, caía el juicio civil, salvo que entraran alguna de las excepciones que la ley consagró siguiendo lo que había establecido la doctrina y jurisprudencia en vigencia del SIC, casos en los que se podía preservar la pretensión penal. Porque claro, se decía en algunos casos
puede ser que haya una absolución porque no se configura el tipo penal, pero igual podría subsistir la responsabilidad civil. Bueno, ahí había una serie de excepciones. Y si había juicio penal iniciado, se podía iniciar el proceso civil, pero siempre se paraba al momento de llegar el Estado a dictar sentencia. Eso cambia en el año 90 radicalmente. eh, Esa solución del año 1990, como vamos a ver ahora al comentar el régimen vigente, fue un cambio trascendental, introducido a instancias de la doctrina. Recuerdo un informe muy importante del profesor Jorge Gamarra, en el que Gamarra decía que este sistema del Código del Proceso Penal, que hacía que el juicio civil pudiera avanzar, pero tuviera que pararse a esperar el resultado del juicio penal, era un sistema que no protegía a las víctimas. Un sistema que hacía que la víctima del sistema civil, que además podía hacer poca cosa en el proceso penal, aun cuando fuera incluso víctima del delito, además de damnificado civil, eh, tenía que de repente esperar muchos años para obtener una decisión sobre la cuestión civil. Imagínense la trascendencia de esto. Y no estoy hablando de hace medio siglo, estoy hablando del sistema que nos rigió hasta los 90, ¿no? El damnificado civil tenía que esperar y de repente el juicio penal podía demorar, podía tener recuerden que teníamos un alto índice de procesados sin condena y podía pasar que la obtención de una sentencia de condena penal firme, capaz con el imputado ya en libertad, pero porque ya había cumplido la prisión preventiva suficiente. Pues recuerdan que se descontaba, por supuesto, por cada día de la pena. En los hechos era la única pena que sufriera la prisión preventiva. Y mientras la víctima esperando que en algún momento quedara firme la sentencia de condena penal, ¿no? Bueno, eh, el nuevo CPP repite las soluciones del CPP del 80 con las modificaciones del año 90. Entonces, sintéticamente, y ahora vamos más en profundidad, no puede ejercerse la pretensión civil en sede penal, no puedo ir al juez penal a plantearle la pretensión civil, sin perjuicio que se pueden pedir medidas cautelares al juez penal para trasladar al proceso civil y sin perjuicio además de que la víctima y también el tercero civilmente responsable tienen ciertas facultades en el proceso penal, sobre todo la víctima, que no tenían en el sistema del CPP del 80. O sea, en esto hay un cambio en relación al CPP del 80. El damnificado civil, que además es víctima del delito, tiene facultades un poco más amplias, como ustedes saben, que son las que están en el artículo 81, fundamentalmente, y luego diseminadas a lo largo del código. Más adelante, en la segunda parte, vamos a hablar un poco de las facultades de la víctima con los recursos también, porque ahí hay algún problema, o varios. También la pretensión civil y la pretensión penal, igual que en el CPP del 80 reformado, se podían plantear en forma separada, cada una ante su sede, cada una por la vía respectiva, y los fallos son completamente independientes. Aquí en esto, CPP del 80, modificado por la ley del 90, es el mismo sistema que el CPP 2014. Es decir, pretensiones separadas, ante sedes separadas, juicios separados y sentencias separadas. Aunque se puede trasladar prueba, ahora vamos a hablar de eso, de un proceso a otro. Ahí vamos a ver que hay un sistema caótico respecto al traslado de prueba, pues me voy a referir a eso, y sin perjuicio además del recurso de revisión en caso de sentencias contradictorias. Pero a este sistema panorámico que estoy presentando, de la regulación de la pretensión civil y la pretensión penal, hay que añadirle que hay un régimen especial de acuerdos reparatorios. Esto es, a pesar de que se puede plantear la pretensión civil solo ante el juez civil,
y que es un proceso independiente al proceso penal, y a pesar de que el damnificado civil no tiene nada que hacer en el proceso penal más que como víctima, ¿ah? Y con el rol de la víctima, y lo único que puede hacer básicamente vinculado con lo civil es pedir medidas cautelares o pedir traslados de prueba, a pesar de eso, se habilita la posibilidad de que esa víctima, que también es un damnificado civil, celebre acuerdos reparatorios con el imputado. Vamos a referirnos a esto y vamos a ver cómo se armoniza con el resto del sistema, ¿no? Estos acuerdos, como ustedes saben, pueden hacerse desde la formalización de la investigación y durante todo el proceso penal. O sea, no se pueden hacer durante la investigación previa a la formalización. Aunque en la práctica, recuerdo que tuvimos hace un tiempo una sesión del instituto discutiendo esto, hay acuerdos reparatorios antes de la formalización fuera del sistema, digamos, ¿no? Extra, ¿no? Esto es como como la criminalidad negra de la que hablan los criminalistas. Bueno, los acuerdos negros, digamos, los acuerdos que se dan antes de la formalización, muchas veces como forma de componer el conflicto y no llegar a una formalización, ¿no? Ese es un mundo subterráneo que no tiene que ver con la regulación del Código del Proceso Penal. Que no digo que no sea posible, por supuesto que es posible llegar a acuerdos, ¿no? Un damnificado civil y un autor de un hecho ilícito civil siempre pueden llegar a acuerdos, pero no son los acuerdos reparatorios del sistema procesal penal regulados en los artículos 393 a 396. La ley no delimita las consecuencias que tiene celebrar un acuerdo reparatorio sobre el eventual proceso civil promovido o a promoverse por la víctima. Y esto genera una serie de problemas sobre los cuales después vamos a conversar. A todo este sistema debe añadirse, en esta presentación panorámica, que el artículo 80 de la ley 19.580, ley de lucha contra la violencia hacia las mujeres basada en género, introduce una solución especial que se denomina el artículo sanción pecuniaria, habla de sanción pecuniaria, y dice que en la sentencia de condena, en los casos de violencia hacia las mujeres basada en género, además de la pena, se va a disponer una reparación patrimonial para la víctima, y ahí habla de reparación patrimonial, o sea, se llama sanción el artículo, pero en el texto se habla de reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a 2 ingresos mensuales del condenado o 12 salarios mínimos en su defecto, sin perjuicio, dice, de acudir a la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño. Después también vamos a hablar de esto, ¿no? Esto es como el panorama general, porque esto genera varias dudas, ¿no? Si si es una reparación o es una sanción, cómo incide en el proceso posterior, qué pasa si hay sentencias contradictorias, bueno, toda una serie de líos que después los vamos a ver. Empecemos entonces ahora a detallar el sistema un poco más en profundidad, este que presenté panorámicamente del código vigente. Primero, ya dije que está prohibido el ejercicio de la pretensión civil en sede penal. Por lo tanto, igual que en el CPP del 80, el damnificado no se puede constituir como parte civil ante el juez penal. Sistema del SIC borrado completamente. Lo que sí puede hacer es pedir medidas cautelares, como dije, y como víctima del delito tiene ciertas facultades que ya hemos visto en el artículo 81. Eh, este, este sistema tiene ventajas y desventajas en comparación con el sistema del SIC. El sistema del SIC, la ventaja que tenía es que permitía abordar en un único proceso la pretensión civil y la pretensión penal, cuando el damnificado civil iba ante el juez penal. Eso podía tener algún beneficio a veces de economía y podía evitar el dictado de fallos contradictorios, porque era el mismo juez que resolvía todo. Pero, y además con la prejudicialidad. Pero el objeto del proceso en general se complejizaba,
y el abordaje por un único juez no siempre daba resultados satisfactorios. Además, como se ampliaban las cuestiones fácticas a resolver, desde una doble perspectiva, porque el juez penal tenía que resolver si había un hecho, había ocurrido los hechos tal como los relataba el Ministerio Público y la parte civil del proceso penal, si ese hecho podía imputarse al imputado, valga la redundancia, si ese hecho encartaba en el tipo penal y a su vez era un hecho generador de responsabilidad civil, y obviamente el recorte de la ley penal era distinto al del ilícito civil, si cuál era la tipicidad subjetiva, como se dice ahora más modernamente, esto es, si el delito se imputaba a título de culpa, ultraintención o dolo, y en materia civil bastaba la culpa, si existían causas de justificación o no, en civil y en penal, si existían causas de inculpabilidad en materia penal, si existían causas de impunidad, etcétera, etcétera. Esa complejidad del análisis en la cabeza de una misma persona podía llevar a que en muchos casos descartara la reparación de la víctima o no prestara suficientemente atención a la cuestión de la víctima y que además se amplificara la cuestión probatoria, porque las declaraciones de los testigos, por ejemplo, podían tener un abordaje muy distinto según se estuviera preguntando por la cuestión penal o por la cuestión civil, ¿no? Y claro, esto hacía que se mezclara todo, que se complejizara todo en el análisis, este, y que además se terminara demorando muchísimo tiempo, porque cada uno procuraba gestionar su propio interés, el Ministerio Público, la persecución penal y la víctima, la satisfacción le interesara, en general le interesaba obviamente la cuestión penal, pero además la reparación civil. El nuevo sistema, al separar y que cada una de las pretensiones vaya ante un juez competente, primero tiene el beneficio de la especialización, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que en el Uruguay esto es bastante relativo, pero hay una especialización orgánica, por lo menos. Hay un abordaje específico de cada una de las pretensiones y además con un despliegue probatorio más eficiente, porque en el civil la prueba versa sobre los hechos desde la perspectiva civil y en lo penal desde la perspectiva penal. Y además, si bien pueden existir sentencias contradictorias, queda el recurso de revisión, aunque como vamos a ver, este está acotado. Que como la pretensión civil, en principio, como dije, solo se puede plantear ante el juez civil y en un proceso civil, el único competente para resolver una cuestión vinculada a la reparación es el juez civil. Ahora, una solución distinta, como ya dije, es la de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, a la cual me voy a referir luego. Ahora, también hay que resolver en el nuevo sistema, y el código lo resuelve, qué pasa con la sentencia del juez civil y la sentencia del juez penal. En el sistema anterior, como dije, antes del 90, el juez civil llegaba hasta el momento de dictar sentencia y ahí se paraba. En el nuevo sistema no. A partir del año 90 y en el nuevo código, como dije, va cada uno por su camino. Entonces, el actor civil lleva adelante su reclamo, no le importa para nada, en principio, el proceso penal, no le importa si al final se va, bueno, le puede importar como víctima, ¿no? Pero no le importa los efectos de la gestión civil, si el proceso penal va a terminar o no con una condena. En principio, él puede seguir con absoluta independencia, respecto al juez penal. Ahora, ¿qué puede pasar? Que las sentencias fueran contradictorias, ¿no? Eh, entonces, eh, el código tiene que solucionar, primero hay dos cuestiones, ¿no? Vuelvo un poquito atrás.
el código tiene que solucionar qué pasa si a una de las partes del proceso civil o el proceso penal le interesa prueba del otro, si se puede trasladar, como dije hoy, y segundo, qué pasa si las sentencias son contradictorias. Primero, el código habilita la posibilidad de trasladar pruebas practicadas válidamente de un proceso a otro. Pero acá les pido un nivel especial de concentración. ¿Por qué? Porque en el CPP tenemos tres sistemas de traslado de pruebas. Tres que podrían ser aplicables, vinculados con el CGP y que rigen en distintos, tienen ámbitos operativos diferentes, ¿no? Lo explico. Primero, el propio CPP tiene un artículo en la parte de prueba, que es el artículo 145, que regula el traslado de prueba, ¿no? Artículo 145 del código. A su vez, el CGP tiene un artículo sobre traslado de prueba, que también es el 145, reformado por la ley 19.090. Y además de esto, en la regulación de la acción civil y la acción penal, el artículo 105 contiene una regla sobre traslado de prueba. Entonces, ¿dónde juega cada uno? Bueno, a ver, el problema no existiría si los tres consagraran el mismo sistema. El problema es que los tres consagran sistemas distintos. Lo explico. El 145 del CPP tiene el sistema más flexible de traslado de prueba. ¿Qué dice el 145 del CPP? Lo leo: prueba trasladada, las pruebas producidas en otro proceso, sea nacional o extranjero, aun cuando no hubiere mediado contralor de las partes, atención a esto, serán apreciadas por el tribunal de acuerdo a su naturaleza y circunstancias. Las partes podrán solicitar medidas complementarias o ampliatorias que estimen del caso. Es decir, que en este sistema del 145 del CPP, yo puedo trasladar prueba, aunque en el proceso primitivo, para decirlo de alguna manera, el proceso donde la prueba se produjo, la parte que quiere trasladarlo o la parte contra quien se quiere trasladar no hayan tenido ninguna participación y no haya habido contralor alguno. Es decir, no importa si aquel por decirlo de alguna manera, ¿no?, la contraparte del que quiere trasladar la prueba pudo controlar la prueba en el otro proceso o no, se puede trasladar. O sea que es lo más flexible que hay y menos garantista, ¿no?, este sistema del 145 del CPP. Después hay un sistema intermedio, que es el del 145 del CGP. ¿Qué dice el CGP? Que se puede trasladar prueba de un proceso a otro siempre que en el proceso primitivo o en el proceso al que se quiere trasladar se pueda efectivizar alguna forma de contralor. O sea que en el CGP puede ser que la contraparte del que quiere trasladar la prueba haya participado, pero también puede ser que no haya participado siempre que se le admita ser oída en el proceso al que se puede trasladar para ofrecer, por ejemplo, contraprueba. O sea que se admite el traslado con contralor allá o acá. Y después hay un sistema que es el más estricto, que es el del 105, que es el que importa más ahora, el que regula la reparatoria derivada del delito, del hecho que también constituye delito, que es igual al del CGP reformado, al del CGP, perdón, antes de la reforma de la 19.090. ¿Cómo es ese sistema?
Bueno, el artículo 105, que es el más estricto y el más garantista, dice que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro y tendrán eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en este último proceso, siempre que en el primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. O sea que solo se puede trasladar si en el proceso original la parte contra la que se quiere trasladar participó, porque la pidió o porque fue oída en el proceso original. Entonces la pregunta es ¿cuándo se aplica cada sistema? Bueno, a mí me parece que el artículo 105 se aplica cuando yo quiero trasladar prueba del proceso civil en que se discute sobre la reparación del hecho ilícito al proceso penal o del proceso penal al proceso civil en que se pretende la reparación. ¿Se entiende? Ahí juega el 105. Proceso civil en el que se pretende la reparación al proceso penal o proceso penal al proceso civil en que se pretende la reparación. Pero recuerden que solo lo puedo trasladar si hubo audiencia de la otra parte. Entonces, por ejemplo, si en el proceso civil están discutiendo la víctima y el autor del hecho, que a la vez es imputado en el proceso penal, el fiscal puede pedir el traslado de la prueba del proceso civil al proceso penal, porque el imputado es parte en el proceso civil, fue el que pidió esa prueba o tuvo oportunidad de participar, ofrecer contraprueba, participar en el control de esa prueba, participar en la producción, etc. También, por ejemplo, la víctima podría trasladar prueba del proceso penal al proceso civil porque claramente su contraparte en el proceso civil es el imputado en el proceso penal. Entonces, en principio, tuvo oportunidad en el proceso penal o pidió la prueba o participó en el control y en la producción. Este es el supuesto de aplicación del 105. Ahora, si por ejemplo, acá hay un problema, el imputado quisiera trasladar prueba del proceso civil al penal contra la fiscalía no intervino en el proceso civil. Entonces, por el ámbito del 105 no se podría trasladar prueba. De acuerdo al texto clarísimo del 105, que dice que solo se puede trasladar si en el proceso primitivo se practicaron a pedido de la contraparte o con control de esa contraparte. Y el Ministerio Público no participa en el proceso civil. Entonces ahí el traslado, me parece, no corre. El 145 del CPP, No, sí, por eso no te sí, quería sí, dale. interrumpir, porque sé que es un tema que hay que seguirlo muy concentrado, pero nada más que una, una, un agregado que se me ocurre en relación con el 105, ¿no? Por ejemplo, si la víctima quiere utilizar en un proceso civil la prueba obtenida en proceso penal, pero contra el tercero civilmente responsable, bueno, ahí podríamos ver también hasta qué punto es Claro, admisible porque no participó. no participó. Este, no participó en el proceso penal, que además, bueno, capaz que en algún punto participó, pero porque solamente está previsto para que se puedan optar contra el civilmente responsable en medidas cautelares, pero en principio Exacto. hay mucha más regulación. Y después el otro, pero lo vemos más adelante, si no nos vamos de foco, es también en ese entorno del 145, ¿qué pasa cuando se quiere utilizar en un proceso civil por parte de la víctima, por ejemplo, no ya prueba directamente, sino evidencias obtenidas? Porque, bueno, supongamos que el proceso penal no llegó a la etapa de juicio, lo que hay son Claro. evidencias, ¿no? Estoy trasladando, la norma habla de trasladar prueba, y las evidencias no Exacto. son esencialmente pruebas, entonces ahí ya hay un tema, Claro. lo que está en la carpeta del fiscal, bueno, está, pero sí está en la carpeta del fiscal, pero el imputado puede capaz que en el proceso civil oponerse diciendo, a ver, esto en realidad no es prueba, pueden traer quizá algún elemento, quizá habría que ver declaraciones de testigos ante la fiscalía, pueden valer, Claro. este, pueden ser admisibles Claro. en su término, bueno, eso, después, todo eso, si querés, lo vemos así, no nos vamos de la No, no, pero comparación que está muy interesante. no, no, pero es un punto
interesante porque, claro, en el 105 no entra porque no es prueba practicada válidamente en un proceso, que es lo que dice el 105. Claro, es verdad. Entonces, no entra en el 105. Eh, Podríamos pensar si entra en alguno de los otros sistemas, pero el Claro. problema es que el código siempre habla en el 105, y ahora voy a referirme al 145 del propio CPP, también habla de prueba, dice el 145, dice prueba producida en otro proceso, ¿no? Sí, Entonces es un tema, ¿no? Y el CGP también. Pero ahora después lo hablamos a eso porque perfecto. es un punto bien interesante. Entonces, está claro el ámbito operativo del 105, de la reparatoria civil al penal, del penal al civil, siempre que la parte contra la que se quiere trasladar haya pedido esa prueba en el otro proceso, el proceso en el que se produjo, o haya tenido oportunidad de controlarla. ¿Cuándo se aplica el 145 del CPP? Cuando se quiere trasladar prueba a un proceso penal desde otro proceso penal, que es posible, o desde otro proceso civil, que no sea el proceso en el que la víctima está reclamando la reparación, porque si es el proceso en el que la víctima está reclamando la reparación, va por el 105. ¿De claro eso? 145 es solo de penal a penal, ¿sí? O de civil a penal, cuando el proceso civil del que se quiere trasladar no es el proceso en el que se está reclamando por la víctima la reparación. Supongamos otro proceso civil conexo por alguna razón. Bueno, ahí se aplica el 145, que es absolutamente liberal en esto. Se puede trasladar lo que sea, ¿ah? Es decir, no importa, en este caso no importa si la otra parte tuvo la posibilidad de participar o no, si la pidió, participó, no importa nada, se traslada. Entonces, bajo el 145, el imputado podría trasladar prueba aunque el fiscal no haya participado en el otro proceso penal o no haya participado en el proceso civil del cual quiere trasladar, ¿no? No importa. Si es de penal a penal, uno podría decir, bueno, la parte es la Fiscalía General de la Nación, así que siempre participó, ¿tá? Pero no importa. Se puede trasladar igual siempre. La pregunta, antes de pasar por último al 145 del CGP, es, ¿tiene sentido esta diferencia de que si yo voy a trasladar del reparatorio civil al penal o del penal al reparatorio, tengo un sistema mucho más estricto, más exigente, y que si voy a trasladar de un sistema, de un proceso penal a otro penal o de un civil que no sea el reparatorio a otro penal, tengo libertad absoluta? No parece muy razonable. Tendría que existir una armonización de esto. Y por último, además tenemos el 145 del CGP para completar el Un- puzzle. Una pregunta, Sí, perdón, perdón sí, la sí. interrupción. No, no, dale, dale. Primero un comentario cortito. El 145 lo que dice es, serán apreciadas por el tribunal de acuerdo a su naturaleza y circunstancias. Yo creo que ahí hay una diferencia en cuanto a la valoración que hace el juez y creo que esto, y ahí va mi pregunta, esto sería en la instancia previo al control de acusación, este, para introducir esa prueba trasladada. ¿Estamos de acuerdo? Claro, la prueba trasladada habría que requerirla en los actos, bueno, acusación, contestación, y Claro. se resolvería en la audiencia de control de acusación. Ahora, la apreciación de la que habla acá el 145, me parece que es la apreciación que tiene que ver con la valoración de la prueba en sí misma, no con la admisión de la prueba. Es decir, en cuanto a la admisión, parecería que hay manga ancha, es decir, Exacto. entra, lo cual es un poco raro en un sistema eh, en el cual hay todo un diseño muy severo, no, no lo digo en sentido peyorativo, un sistema muy severo, muy exigente en cuanto a cómo introducir prueba. Ya tenemos todo un sistema diseñado en la audiencia de control de acusación
en el cual hay que controlar que la prueba, bueno, cumpla con ciertos requisitos, que sea relevante, que sea eficiente, que sea prueba que se proponga y que haya tenido el previo descubrimiento a la otra parte, ¿no? Con todos esos controles que tiene la audiencia de control y el traslado de prueba tiene esta previsión. ¿Por qué ocurre esto? Porque este 145 del CPP viene del texto original del código, que tomó esta solución de sus antecedentes, que no fue los antecedentes tenidos en cuenta en el capítulo de prueba del CPP original, no fueron los códigos acusatorios. El modelo que tomó en cuenta el CPP para el diseño de la prueba, o los modelos, fueron los modelos inquisitivos. De hecho, su modelo principal fue el código Tati-Peri. Y los códigos o los proyectos de código que antecedieron a Otati-Peri, es decir, proyecto de código Retagresi, proyecto de código Piaggio, es decir, proyectos que tenían una matriz inquisitiva, ¿no? Entonces, por eso es que hay dos sistemas tan contradictorios entre sí. Es como mezclar el agua con el aceite, ¿no? Es decir, tiro agua, tiro aceite, por más que lo bata y lo quiera mezclar, en un momento se van a seguir separando. Bueno, acá ocurre lo mismo. O sea, la única limitación entonces, ahí previo al control de acusación, en las instancias procesales, de control de admisibilidad, la única limitación sería si a través del 105 la prueba que se intenta trasladar viene del reparatorio en vía civil. Correcto, Y ahí donde el juez sí tendrá que controlar que hayan sido controladas por la contraparte. Pero ahí correcto, Fiscalía, ¿está de acuerdo? No, no va a participar nunca en el proceso civil. Entonces, están muy limitadas, digo, las cosas que se pueden. correcto. Gracias. Sí, es así. Entiendo que es así, aunque es una incoherencia, ¿no? Claramente es una incoherencia. Pero creo que ese es el sistema. Sí, sí, tal cual decís tú, Gabriel, pareciera de una falta de sistematización, sin duda, entre los dos artículos, porque alcanza con mirarlo para hacer una lectura más sistemática, ¿no? Bueno, y como tú decís, ahora queda por ver el 145 del CGP, pero bueno, Claro. que tampoco coincide con el 105, ¿no? No, Francamente. tampoco coincide con el 105 ni con el 145, es raro. El 145 reformado, ¿no? Porque el 145 del CGP original era Claro. idéntico al 105 del CPP. Pero el 145 reformado por la ley 19.090, perdón, es un poquito más flexible que el 105. ¿Cuál es el sistema del 145 del CGP? ¿Recuerdan? Era que yo puedo trasladar siempre que la prueba se haya sido practicada a pedido de la contraparte en el proceso original o controlada por ella, o que en este proceso la contraparte tenga oportunidad de controlarla. ¿Tá? Eh, este 145 del CGP, ¿cuándo se aplica? Bueno, cuando voy a trasladar prueba al proceso civil, desde cualquier proceso penal o civil, salvo que se trate de prueba penal que quiero trasladar al proceso civil reparatorio, porque ahí voy por el 105. Entonces, CGP se aplica solo de civil a civil o de penal a civil, pero salvo en el caso que el proceso civil sea el reparatorio y el proceso penal del que quiero trasladar sea el penal por ese mismo hecho, porque ahí va por el 105. Esto parece un trabalenguas, pero es así. ¿Ah? Eh, es un lío gigante. A ver, me parece interesante discutir la cuestión eh, que señalaba Santiago, ¿no? Porque eh, hago otro comentario antes que me vino a la cabeza para no olvidarme. El tema de la inmediación, ¿no? Es decir, el código tiene como una de sus cuestiones centrales la inmediación, Código de Proceso Penal, a tal punto que busca asegurarla, tratando de lograr la continuidad en las audiencias de prueba, de juicio, ¿no?
Y todo ese sistema, con esto de traslado de prueba, con una amplitud extraordinaria que puedo trasladar prueba producida en cualquier proceso, incluso nacional o extranjero, ¿no? Eh, y sin control, entra prueba que no tiene nada que ver con la inmediación, porque ahí sí no hay que repetirla ni acreditar nada, entra así. Este, la única exigencia, por supuesto, es que sea una prueba válida, es decir, que haya sido válidamente practicada en el proceso original. Si es una prueba este, ilícita, naturalmente, o producida irregularmente, no se puede trasladar. Gabriel, ahí estás hablando de 145 CPP, ¿no? Sí, sí. Ese amplio. Sí, sí, yo coincido que no tiene sentido si uno lo mira en un enfoque sistemático del código. De ahí también, de lo que tú planteas, también se puede derivar como una interrogante. Yo le respondería en sentido afirmativo, ya que entiendo que es posible, pero que más allá del traslado, la parte igual puede, por más que, por ejemplo, un testigo declaró en vía civil, yo la quiero trasladar preso penal. Incluso en el marco del 105 vamos a pensar que hubiera habido control. Este, y más aún si no hubo control en el 145 del CPP, ¿no? Yo creo que si soy la contraparte, en el proceso penal, bueno, la víctima quiso trasladarla del juicio civil al penal, bueno, yo como imputado eh, también tengo derecho a que ese testigo que declaró en vía civil, igualmente, yo quiero que declare en el juicio penal. Digo porque esto se ha planteado a veces si en definitiva la prueba trasladada excluye la posibilidad de que esa misma prueba se practique en el proceso. Y yo he No, visto algún criterio del juez que dice, no, pues ya declaró ya, ¿para qué me lo van a traer acá de nuevo? Digo, lo he visto en materia civil, ¿no? Planteado. sí, en materia Yo creo civil que se da. por el derecho a la prueba, yo entiendo que yo tengo derecho a interrogarlo en este proceso, digo, No tengo duda. entiendo. Este, igual es que justamente la crítica que se le hace al sistema del CGP hoy, dicen, ah, pero vos podés controlarlo en este. Sí. Claro, Yo puedo pedir la declaración del mismo testigo. Sí. Pero en el otro ya declaró. ese, Y yo no lo controlé. Y lo que dijo, lo dijo. Y está ahí. Y es cierto. tiene a priori la misma posibilidad de ser apreciado, conforme a la sana crítica, que la prueba producida en este proceso. O sea, eso de introducir sin contralor, que lo habilitó el 145 CGP y que lo habilita el 145 CPP con una manga todavía mucho más ancha, me parece una barbaridad. Yo coincido, a mí no me gusta nada. Es decir, me parece que lo lógico es solo admitirlo cuando el otro tuvo oportunidad de participar. Aunque admitas que acá pueda, porque está bien, que acá pueda subsana en parte, pero lo que dijo lo dijo y está ahí registrado, grabado o actualmente grabado en el sistema Audire o registrado en un acta si es en un sistema que no tuviera Audire, pero está ahí. Este, Creo que el mejor sistema es el del 105, el CPP, digo, el que sí, reúne más garantías, ¿no? Sin duda. sí, claro, claro. El 105 es el mejor porque, bueno, está bien, yo puedo trasladar siempre que haya existido control real en el otro. Si no, no. Claro, lo que pasa que en la mirada del proceso penal, el 105 al imputado le juega en contra, porque, porque él no puede trasladar prueba del reparatorio civil al penal, Claro, que la fiscalía no participó. es cierto. Eh, sí, tal cual. Sí, ahí digo, coincido, me quedo pensando, estoy totalmente de acuerdo, me quedo con la duda de que, claro, también, pero es una parte muy especial, ¿no? También en el proceso penal puede estar participando la víctima contra la cual, pero yo no la puedo hacer la parte titular de la pretensión es la víctima, es el fiscal, o sea que no la puedo hacer contra el fiscal, sí contra la víctima, es una cosa Claro. Ujú. compleja. Claro, Si la si la víctima víctima participa, estuviera participando activamente, uno podría decir, bueno, hago una interpretación ahí de para decir, bueno, la víctima están los dos, venga. digo, no parece ser el sentido, porque es verdad que el titular de la pretensión es el fiscal, pero digo, puede complejizarse ahí la cosa, sí. Ujú. Sí. Sí, sí. Eh, A ese Este, punto, a ese punto quería ir hoy yo y buenísimo que lo aclararon porque justamente en cuanto a las limitaciones que tenía justamente porque la fiscalía no participó del proceso civil. Así que súper interesante. Gracias. No, no, al contrario.
Pero me parece bueno ahora que conversemos un poquito de eso del traslado de la evidencia a la fiscalía, porque es muy Sí, común en la práctica, en los procesos, sobre todo en los procesos civiles, es muy común que al barrer se diga, bueno, que venga, agrego, ni siquiera, a veces ni siquiera, no preciso pedir libramiento de oficio, ¿no? La víctima accedió, por ejemplo, al pendrive o el imputado tiene el pendrive con los registros de la fiscalía, porque accedió, porque pueden acceder, mientras no sea reservado, después que termina la reserva, también pueden acceder, y agrega y dice, bueno, solicito que se incorpore, que a veces ni siquiera lo encaran como un traslado de prueba. Le agrego el pendrive sí, sí. adentro. Y ahí, bueno, sí, hay evidencia que, que hay que ver qué es eso, ¿no? Eh, no es claramente un traslado de prueba bajo estos artículos, porque no es prueba trasladada de un proceso a otro, prueba producida válidamente en un proceso que se traslade a otro. Eh, Podría ser simplemente eh, una fuente probatoria incorporada que no está prevista en la ley y que se incorpora como prueba no prevista, ¿ah? Y que si se admitiera, se tendría que valorar con mucha circunspección, porque bueno, es una evidencia obtenida sin ningún control. Somos muy severos en establecer que en principio las fuentes probatorias solo se pueden incorporar por los procedimientos previstos en la ley. Por ejemplo, yo tengo un testigo sobre el hecho, yo no puedo ir a la casa del testigo, en principio con un escribano, hacerle un interrogatorio y agregar el acta notarial de la declaración. En principio no puedo hacer eso. ¿Ah? Tengo que proponerlo al testigo, proponer un objeto que me lo admitan e interrogarlo bajo las reglas de la práctica de la prueba testimonial. En principio es así, ¿no? Y esto ocurre en general con cada uno de los medios de prueba. Hay un procedimiento determinado para incorporar la evidencia, del cual se puede salir en casos extremos, como plantea bien Aval, que lo hemos conversado con él muchas veces. eh, ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, propuse un testigo para introducir la fuente probatoria, declaración testimonial a través del procedimiento previsto en la ley, y un día me llama el testigo y me llama, dice, doctor, estoy en el aeropuerto. Me olvidé de avisarle que me iba de viaje, no voy a poder ir a declarar a la audiencia. ¿Ah? Este, Me voy en 3 horas, salgo de viaje. ¿Y a dónde va? ¿Cuándo vuelve? No, me voy a radicar. ¿Y a dónde se va? Me voy a vivir a una misión en Nairobi. Yo qué sé. Bueno, la posibilidad de que yo pueda practicar esa prueba a través del sistema de cooperación es muy remota, ¿no? Eh, y hay riesgo real de que la prueba se pierda. Capaz que logro producirla, pero hay riesgo real de que se pierda. Y tampoco me sirve la prueba anticipada porque no me da el tiempo. ¿Puedo ir con un escribano al aeropuerto y tomarle una declaración en base a un interrogatorio? ¿O filmarlo en presencia del escribano, este, haciéndole preguntas? Profe, te hago una pregunta, disculpa la interrupción. ¿Y vía Zoom, por ejemplo? Bueno, también, sí, lo interrogo, pero eso sí se admitía. Hoy el Zoom facilita mucho estas cosas, ¿no? Obviamente. Ujú. Exacto. Doctor, buen Hay, día. buen día. Sí, he tenido oportunidad de presentar indicios probatorios en sede fiscal por medio de entrevistas por Zoom. Me la han aceptado, no he tenido problema. Y bueno, fue la solución, porque justamente los testigos que teníamos que proponer, uno estaba en Maldonado y otro estaba en Rivera. Entonces, hacerlos venir. La práctica de la prueba por suma ha facilitado muchísimo esta alternativa, ¿no? Pero supongamos, para poner un ejemplo más dramático, que el testigo está de verdad gravemente enfermo, una enfermedad terminal, pide una prueba anticipada y me la dan para dentro de no voy a llegar a tiempo y quiero preservar algo.
y voy con un escribano y lo filmo, eso lo puedo incorporar. Bueno, la doctrina ha dicho que en esos casos in extremis, digamos, se podría admitir la incorporación de una fuente probatoria sin seguir el procedimiento previsto en la ley y entraría como una prueba atípica. Dependiendo cuánto peso tenga también la prueba, ¿no? O cuánto peso tenga la declaración de la persona. Sí, bueno, en realidad lo que dice la doctrina es, bueno, yo lo puedo incorporar, si es prueba relevante para el caso, por supuesto. Ahora, no tiene el valor de una prueba testimonial, porque la otra parte no lo pudo interrogar. Aunque esté certificado por escribano. Y bueno, el escribano lo único que hace es constatar que se declaró frente a él, nada más. Pero en definitiva, la otra parte no pudo interrogarlo. Entonces, no tiene el valor de una prueba testimonial. Entonces, dice la doctrina, puede admitirse en estos casos in extremis, cuando hay riesgo de que se pierda totalmente, pero es una excepción absoluta, ¿no? Ahora, si yo, Perdón, sí, una pregunta. Pero en ese caso, ¿no sucede lo mismo cuando Fiscalía interroga los bueno, por testigos que eso, ellos ahí voy. y no la y no la y el abogado o la contraparte no la controla? ¿No sucede lo mismo? Bueno, sucede lo mismo, exacto, Ah, está. pero en el proceso penal, si quiero incorporar esa fuente, la tengo que incorporar mediante la prueba testimonial y va a declarar en la audiencia de juicio. Y lo que dijo en fiscalía, bueno, yo le podré, el fiscal podrá decirle, usted en fiscalía sostuvo tal cosa, tal otra, pero tiene que declarar frente al juez en la audiencia de No, juicio con control de parte. yo El problema está, me refería exclusivamente a la parte a la investigación del hecho, ¿tá? O sea, la investigación fiscal. Durante la investigación sí, fiscal, el, investigación. el, el fiscal confecciona su teoría de caso, la sigue y propone ciertas pruebas testimoniales, que muchas veces no son controladas por nosotros cuando estamos en la contraparte o defendemos al imputado, o así mismo cuando defendemos a la víctima. Muchas veces nos enteramos después cuando vamos a buscar la carpeta. Claro, bueno, ahí eh, en general, la doctrina procesalista en general ha tenido una postura que es que no es posible practicar la, la producción de evidencia en la fiscalía sin darle noticia a la defensa. Profe, te hago una pregunta. En el caso, Salvo, disculpa que te interrumpa. un segundito nomás, un Sí, segundito. dale. Salvo, por supuesto, que sea una evidencia que pueda frustrarse si la defensa no está. La regla tendría que ser darle noticia a la defensa. En la práctica sabemos que esto no se cumple y que la Exactamente. fiscalía entiende que puede seguir adelante y practicarla y después te doy una copia Sí. de la evidencia. Pero bueno, al final, eso tiene mucha relevancia cuando hay acuerdo en proceso abreviado, porque claro, fue evidencia en la cual capaz que recién vi cuando me dieron una copia de la carpeta. Pero lo que preocupa es cuando uno va a juicio y se encuentra que cuando va a retirar o sea, que el imputado dice, no, mire, yo no voy a acordar nada porque estoy convencido que no cometí, que no hice tal cosa. Y que nos vamos a enterar o vamos a querer, la fiscalía va a querer ingresar ese indicio y transformarlo en prueba en la audiencia, ante el juez. Entonces ahí se complica la cosa porque nosotros en fiscalía no tuvimos control de la producción de la prueba. Correcto. No, no, no. En principio no tuvimos no hubo ningún control. Este, es todo un tema. Y ni que hablar, este, el problema que estamos viendo ahora cuando yo quiero trasladar eso que se produjo en fiscalía, que nadie participó y lo quiero, que es la pregunta que hacía Santiago, lo quiero trasladar a un proceso civil. ¿Qué es eso? Está bien, yo puedo al testigo que declaró en fiscalía interrogarlo en el juicio civil, pero lo que dijo en la carpeta, que está en la carpeta que dijo en fiscalía, también está. Sí, sí. Y es válido. Y ahí, en esa misma línea, Gabriel, claro, como tú decías, si no lo mira con un perfil práctico, seguramente ni siquiera se invoque normas de prueba trasladadas, se agrega el pendrive conteniendo los elementos que están en la carpeta de investigación fiscal y se terminó el tema. Pero podríamos ir separando claro, está bien, es un corte un poco más específico de los medios de prueba, pero las evidencias, perdón. Eh, de acá
paréntesis antes de introducirme en eso, es claro que no entra en el 105, no es prueba producida en juicio, está clarísimo, en un proceso. Pero bueno, siempre está por ahí, a mí me retuman esas ideas que a veces para justificar que para disponer la prisión preventiva es suficiente la evidencia, a veces dicen, bueno, el estándar de semiplena prueba se puede cumplir con eso, o sea, como que si para algunos puede llegar a ser una semiplena prueba, esas evidencias que están allí, ¿no? Opinión que no compartimos. Pero fuera de eso, teniendo claro que realmente no es estrictamente prueba trasladada, no entra en ese estatuto, pero bueno, por ejemplo, algún documento que esté en la carpeta de fiscal, y bueno, capaz que le podemos introducir igualmente como documento en el juicio civil, ¿no? Claro. Eh, Ahora, y lo mismo capaz que con un dictamen pericial, y bueno, se podría introducir de esa manera, aunque técnicamente no es un peritaje, no le podemos dar ese valor, pero un documento que conste en la carpeta. Pero ¿qué pasa sobre todo con los audios de declaraciones de testigos, ¿no? O de la víctima o del imputado que después lo quiero trasladar allá. Eso es tal cual lo decías tú, Gabriel, yo creo que esos son los aspectos más polémicos, ¿no? Porque estrictamente no creo que entre en ninguna de las restantes medios probatorios. Sí, teóricamente contienes en un pendrive, puede ser un documento, pero digo, indirectamente se está admitiendo quizá un elemento que podemos calificarlo de distintas maneras, pero que va a estar ahí agregado al expediente y que puede condicionar mucho Sí, la sí, valoración, ¿no? Y no es fácil sacarlo eso, porque seguramente va a entrar. va a Pero entrar, va yo a creo que entrar. eso es peligroso, es una especie de sucedáneo de prueba, ¿no? El testigo interrogarlo en el juicio, pero no aquí, ¿no? Pero bueno. No, es que Y ahí es entra, un tema. y ahí entra un tema también de estrategia con lo que planteaba, creo que era Julián, ¿no? Eh, Estamos de acuerdo, tú lo dijiste recién, Gabriel, que entendemos, por más que no es lo que ocurre en la práctica, porque la fiscalía tiene otra posición, que la defensa tiene eh, derecho, el diputado tiene derecho a ser informado que está siendo investigado desde el inicio y tiene derecho a participar en las diligencias de investigación, sin interrogar testigos, la fiscalía. Después está el aspecto estratégico, en la medida en que yo participe, después es más difícil, o sea, por ejemplo, si yo agrego quiero Sí, utilizar sí, esa claro. declaración de testigo que se obtuvo en fiscalía, la quiero utilizar, la quiero utilizar en el juicio civil. Y Una cosa estuve, es que yo no haya estado, pero yo estuve como defensor del imputado, es difícil después cuestionar sí, esa sí, prueba, ¿no? O esa evidencia, perdón. sí, Es todo sí, un tema, ¿no? Pero bueno. sí, sí, es todo un tema, este, es un lío grande. Lo que pasa es que creo que nos debemos también eh, una discusión acerca de la prueba en el proceso civil. Es decir, pensar un poquito más un control de lo mismo que se discute un poco más en penal, de la calidad de la prueba que llevamos a los procesos civiles. Este, porque si no, al final terminamos llevando cualquier tipo de, de evidencia con una calidad bajísima como fuente informativa, ¿no? Sí, yo me quedé pensando, Gabriel, ahora que te escuchaba en eso. Esto es un aspecto que a veces se ha planteado y se da en la práctica en los juicios civiles. O sea, capaz que no vamos un poquito específicamente el traslado a lo penal, pero en lo civil a veces es muy común que se diga, prueba trasladada, expediente tal, ¿no? Que se remitan tales autos, ¿no? Y ahí entra, hay que ser más específico, porque si no pide el traslado, todavía, por supuesto que en sí Claro, mismo eso está planteado, no es el expediente, la prueba, la declaración de tal testigo, de tal otro, o la prueba durante tal expediente. Y alguno cuando hace eso al barrer, a veces y ha pasado en la práctica, termina pidiendo que se incorpore como prueba tabla de la prueba, que hasta le puede ser contraproducente y que no la miró. O sea, tengo que mirar, puede haber declaraciones de 5 testigos, pero me interesa una. Bueno, a esa. Pero a veces no somos precisos sí, sí. al solicitarlo, ¿no? Se dice, a veces se le incluye incluso en el capítulo de prueba documental. Eh, Traigas el expediente tal. ¿Qué es eso? A ver, si es traslado de prueba, indique qué prueba quiere trasladar concretamente y requerimos esa prueba. Este, Además de que genera una cuestión de antieconómica completamente. De repente agregamos 5 o 6 piezas de un expediente del que nos importa un acta de dos páginas o un pendrive que tiene una pista con una declaración. O sea, es ah, como, y además dificulta mucho el control, porque una cosa es si yo puedo controlar si tal prueba, más allá del traslado, que se han practicado variadamente, pero hay que hacer los otros controles, si es prueba pertinente, etcétera, ¿no? Y bueno, para eso tengo que saber concretamente qué medio de prueba me quieren trasladar, porque si no entra todo como que dice al voleo, ¿no? Y es sí, este, sí, y, sí,
Y vinculado con eso, aunque no es específicamente lo que estábamos hablando, el tema de las evidencias, pero bueno, en el 105, que es el que estábamos viendo con más Sí, detenimiento, vieron que el requisito es que la prueba se haya practicado con control de la contraparte contra la cual se quiere utilizar, ¿no? exacto. La duda que creo que se puede responder afirmativamente es si eso es de algún modo disponible. O sea, si yo no participé en el juicio civil, pero quiero traer prueba al penal, está bien, yo no participé, no me puede controlar, pero me sirve la prueba. Bueno, ahí de algún modo estoy renunciando a esa garantía de control. Por Sí, algún modo está bien, se cumple igual porque la voy a usar contra el sujeto que sí participó en el proceso. Pero en definitiva eso podría ser hasta renunciable en algún caso, ¿no? podría ser. Entiendo que sí. Y lo de Eh, las evidencias, bueno, sí, yo creo que por lo menos lo interesante es poder reflexionar sobre eso, plantearlo, y quizá en lo práctico ser cuidadosos en ese aspecto, ¿no? A ver si capaz que tenemos posibilidad de oponernos en un caso concreto, por ejemplo, imputado, defensor del imputado, le quiere hacer valer en un juicio civil reparatorio vinculado con ese mismo delito, eh, evidencias que están recogidas en la carpeta de fiscal. Bueno, primero dejar claro que eso no es prueba, ¿no? Para que si entra por otro camino. Y hasta eventualmente puedo llegar a negarme eso, porque si esto es un sucedáneo de prueba. Yo en realidad el testigo va a tener que declarar en el momento que corresponda, pero no es, yo no puedo controlarlo y quiero pedir la exclusión de esa prueba, digo, de eso que se quiso introducir como prueba. Yo creo que hay argumentos para poder sostener eso. sí, totalmente. Mm. Bueno, dos puntitos más antes de ver acuerdos reparatorios. Recuerden que está el 399 también, que el 399 prohíbe el traslado de prueba cuando la prueba que dice la información que se genere durante la proposición, discusión, aceptación, procedencia, rechazo o revocación de la suspensión condicional del proceso que ya no existe, o de un acuerdo reparatorio, no podrá ser invocada, leída ni incorporada como medio de prueba a juicio alguno. O sea, toda la información que manejamos para celebrar el acuerdo reparatorio no se puede después trasladar al juicio civil en el que se está discutiendo sobre la reparación, bueno, por supuesto tampoco al proceso penal, ¿no? Pero si, por ejemplo, se revocara la suspensión condicional, que ya no va más, pero si fuera un proceso, un acuerdo reparatorio y se quiere trasladar algo que se manejó para negociar el acuerdo reparatorio al proceso civil, no se puede, ¿no? Em, y por último, para terminar, antes de ir a acuerdos reparatorios específicamente, recuerden que se regula la revisión como manera de solucionar los fallos contradictorios civil penal. Este sistema busca evitar la existencia de fallos contradictorios, pero no asegura la inexistencia de fallos contradictorios, porque para interponer el recurso se tienen que dar los requisitos de admisibilidad. Ejemplo, si en el proceso penal se condena al imputado por un delito de homicidio y en el proceso civil se rechaza la demanda interpuesta por la víctima porque entienden que está aprobada la legítima defensa, el imputado podría interponer recurso de revisión contra la condena penal, diciendo, mire, el juez civil dijo que hubo legítima defensa y usted me condenó penalmente. Bien. Ahora, si es al revés, en el proceso penal se absuelve al imputado por entender que está aprobada la legítima defensa y en el proceso civil posterior se lo condena a resarcir a la víctima por entender que no existió legítima defensa. El fiscal no puede interponer el recurso de revisión porque el recurso de revisión es solo a favor del condenado, por derivación del principio que prohíbe la múltiple persecución penal del que hablábamos ayer, ne bis in idem. Fiscal no puede volver a perseguir. Entonces, hay eh, la revisión busca evitar el dictado de fallos contradictorios, pero tiene sus límites, porque hay casos en que puede quedar una contradicción. Cuando hay una sentencia absolutoria y una condena civil, si la condena civil es contradictoria, que no tiene por qué serlo, pero si lo fuera con la absolución, no hay manera de superar la contradicción. Eh, una última precisión sobre esto. Daniel Hernández y Gerardo Álvarez dicen que esta revisión consagrada en el artículo 105 es una novedad
porque entienden que la solución que estaba antes en el CPP reformado por la ley del año 90, 1662, a juicio de ellos había quedado derogada por el CGP. Aclaro que no comparto esta interpretación. Creo que, primero, la posibilidad introducida por la ley 16.162 de interponer este recurso de revisión que está en el 105 hoy, pero que antes estaba en el 29 del CPP, no fue derogada por el CPP. Y no lo fue por dos razones. La primera es que la ley 16.162 entró en vigencia en enero del año 91 y el CGP entró en vigencia en enero del año 90. ¿Ah? Es decir, que el CGP entró en vigencia antes, pero la ley 16.162, que fue la que consagró el recurso de revisión, es posterior, por lo tanto no puede haber sido derogada por el CGP. Y por supuesto que tampoco fue derogada por la ley 19.090. Entonces creo que la solución del 105 no es ninguna novedad, porque es la solución que ya está desde hace más de bueno, ya casi 45 años en el CPP reformado en el año 1990. Bueno, si te parece, Santiago, entramos a los acuerdos reparatorios. No sé si querés Sí, arrancar. sí, me quedé pensando, pero creo que de todos modos, nada más que para, este, no para meternos en eso porque no nos daría tiempo, pero sí tener también en cuenta en este relacionamiento de acción civil y acción penal, bueno, todo el capítulo de medidas cautelares Ah, sí, sobre dale, bienes. dale a eso, dale si No, querés. digo, mínimamente tener en cuenta esa posibilidad que estaba por aquí buscando, creo que en el 250, por allí creo que arranca, en el CPP, la posibilidad de que se dispongan medidas cautelares sobre el imputado que se pongan en sede penal, ¿no? Cuestión que también tampoco es que nace con este código, ya estaba también esa posibilidad anteriormente, aunque se discutía si era competente o no, si había quedado delegado o no. Hoy en día está claro que en el nuevo proceso penal se puede disponer, y lo dice el 250, después podrá decretar a petición del Ministerio Público de la víctima, vamos a enfocarnos en eso, o de quienes por ella comparecieren, las medidas cautelares sobre los bienes imputados que estimen indispensables para proteger los derechos de las víctimas siempre que exista peligro de su lesión o frustración, ¿no? Bueno, también se pueden decretar sobre el bien del tercero civilmente responsable, previa justificación, sumaría el vínculo. Y después están los requisitos, entre los que también está previsto la necesidad de constituir o de ofrecer contracautela de la cual puede ser eximido el solicitante, ¿no? Digo, porque a veces se planteaba que la ventaja de solicitar no sede penal podía ser que lo eximieran el solicitante de la contracautela, pero de regla no es así, o sea, no es que necesariamente va a estar eximido de este requisito de prestar garantía o contracautela a esos efectos, ¿no? Y tiene alguna cuestión interesante que ustedes, por supuesto, lo deben tener muy, muy presente en cuanto al traslado de esas medidas a la vía civil, ¿no? Pero concretamente, en cuanto al enfoque inicial, esas medidas pueden pedirse, por ejemplo, por la víctima contra el imputado, por la víctima contra el tercero civilmente responsable. Acá señalo a título de mínimo paréntesis una cuestión que me parece que habría que también analizarla y no sé si eventualmente no trasladar alguna regulación que estaba antes en el CPP anterior al influjo de alguna normativa que se había dictado ya sobre el final de su época de vigencia, digamos así, era la posibilidad de que el tercero civilmente responsable también tuviera acceso a las actuaciones en aquel código presumariales, pero hoy en día tendremos que también prever la posibilidad de que el tercero civilmente responsable pueda acceder a las evidencias que están recogidas en la carpeta fiscal, porque en base a esas evidencias eventualmente se puede solicitar también una medida cautelar. Digo, esto lo marco por el hecho de que el estatuto del tercero civilmente responsable, reitero, en el código anterior, también podían disponerse medidas contra el tercero civilmente responsable, pero ese sujeto podía acceder, tenía derecho a acceder, salvo las actuaciones reservadas, a lo que eran justamente las evidencias o las pruebas, perdón, que en el sistema anterior estaban contenidas en el presumario, ¿no? Hoy en día, en el nuevo código, no está previsto específicamente o expresamente que el tercero civilmente responsable pueda acceder a la carpeta fiscal. Sí, puede acceder el imputado y la víctima. Pero el tercero civilmente responsable no está previsto expresamente y puede generarse, digo, algún desequilibrio, en tanto ese sujeto también puede ser afectado por medidas que se dispongan en buena medida basadas en esas evidencias que están recogidas en la carpeta fiscal, con lo cual pienso que puede haber un desequilibrio que no se justifica porque ya con aquella normativa que les comentaba
se le había reconocido al tercero simplemente responsable el derecho a acceder a las actuaciones en el sistema anterior presumariales, ¿no? Me parece que capaz que ahí hay un punto que quedó sin tenerlo en cuenta y faltaría regularlo. Eh, Fuera de eso, la particularidad de este sistema que está regulado en los artículos 250 y siguientes del CPP, bueno, obviamente acá del 251 que estas medidas no se pueden disponer contra el Estado. Quizá aquí la salvedad viene dada también porque tenemos la regla que los bienes del Estado son inembargables. Pero bueno, este capítulo no refiere exclusivamente a medidas que se limitan al embargo, pueden haber otro tipo de medidas, ¿no? Pero bueno, ahí está la solución del 251, muy claramente establecida. Y después el 252 es el que eh, prevé algunos aspectos vinculados con esa interacción de la jurisdicción civil y la penal, porque estamos pensando en medidas que se pueden pedir ante el juez penal. Obviamente no existe la carga de hacerlo. Yo puedo pedir las medidas ante el juez competente en materia civil, pero tengo la posibilidad, por ejemplo, de la víctima de pedirlo en sede penal. Ahora, si se dispusiera a pedido de la víctima, la víctima tiene que acreditar que inició la acción civil dentro de los 60 días de haberse efectivizado las medidas, ¿no? Y bueno, y la jurisdicción civil será la única competente para seguir entendiendo a su respecto. Ahí queda claro que el juez penal la dispone, pero quien va a continuar luego va a ser la jurisdicción civil, para lo cual la víctima tiene que acreditar haber iniciado la acción civil, la demanda civil, dentro de los 60 días de haberse efectivizado la medida, ¿no? Porque empezó un embargo, bueno, se inscribió en tal fecha el embargo, y allí, si es un embargo genérico, se hace efectivo con su inscripción, bueno, ahí tendremos 60 días para promover la acción y justificarlo ante la jurisdicción penal, y a partir de ese momento van a continuar entonces todo lo atinente a la cautelar y el juicio civil ante la jurisdicción civil, ¿no? Y si la víctima no cumple con esa carga de iniciar y acreditar en sede penal que inició la acción civil, bueno, el afectado por las medidas puede solicitar su levantamiento después que las dispuso, y aquí lo que se dispone es que es una resolución con citación, o sea, dispone el levantamiento de esa medida con citación contraria, con citación de la víctima que fue quien solicitó las medidas, ¿no? En el artículo 253 está regulado los recursos, ¿no? Dice que es apelable sin efecto suspensivo. Y acá la duda puede ser también, bueno, ¿ante quién se apela esta resolución? Yo creo que, evidentemente, va a depender en qué momento se ha notificado el imputado, digo, en qué momento para ver en qué ámbito está ya ese expediente cautelar o esa medida cautelar. Porque recordemos que algunos incisos antes, este artículo 52 prevé que una vez iniciada la acción civil dentro de ese plazo de los 60 días, será la jurisdicción civil la única competente para seguir conociendo, para seguir entendiendo respecto a las propias medidas cautelares, con lo cual, eventualmente, será una cuestión también de analizar en qué momento se recurre, pero si yo soy el afectado, soy el imputado, todavía no hay un juicio civil iniciado, tendré que recurrir ante la jurisdicción penal. Y eventualmente, cuando se inicie el juicio civil, eso se trasladará también a la justicia civil. De lo contrario, si ya cuando voy a recurrir ya hay un juicio civil iniciado y se acreditó debidamente, será el ámbito civil en el cual tendré que recurrirlo. Es un aspecto que podría ser también discutible, porque en el fondo uno está yendo con esa interpretación a que tenga que resolver, por ejemplo, el juez civil respecto la, eh, de la resolución que dictó otro juez cuando impuso la medida cautelar. Pero la norma, y reitero lo que dice el 252.1, dice que la jurisdicción civil será, una vez iniciada la acción civil, será la única competente para seguir entendiendo su respecto. O sea que en definitiva, creo que también a los efectos de una eventual impugnación va a ser la jurisdicción civil, por más que no fue la que adoptó la medida, la que tendrá a su cargo la decisión, ¿no? Y bueno, se ha planteado también si estas medidas se pueden disponer antes de la formalización. Pareciera que en general, por algunas disposiciones que están también formando parte de este sistema, sistema normativo que tenemos que considerar, estas medidas en principio podrían disponerse una vez que se hubiera dispuesto la formalización de la investigación, ¿no? Digo, sobre esto también hay alguna que otra opinión, pero me parece que esa sería la solución lógica. Eh, Fui un poco rápido en esto porque creo que la idea era ya introducirnos después en los acuerdos para el abreviado, pero no sé si sobre este tema, tú, Gabriel, o alguno de ustedes quiere plantear algo, alguna inquietud, alguna duda. Creo que hay variaciones en cuanto a temas de plazos. Si la medida cautelar se hubiera dispuesto en sede civil, previo a un juicio, tenemos 30 días para iniciar
el correspondiente proceso, porque de lo contrario caduca la medida, ¿no? Mientras que aquí tenemos esos 60 días para acreditar que se inició la acción civil, ¿no? Y bueno, y lo demás, lo que busca justamente es coordinar esas dos jurisdicciones, pero posibilitando que la medida se solicite ante la jurisdicción penal. Y bueno, y yo creo que eso puede tener ventajas para la víctima, indudablemente, porque todos los elementos probatorios y o evidencias en las que se basa esa solicitud van a estar justamente en el ámbito penal con más nitidez para poder plantearlo, más rapidez, más agilidad. Entonces, por ahí puede haber una ventaja, sin duda, ¿no? Pero bueno, yo no sé si sobre esto tienen algún comentario, si lo han visto con alguna dificultad en la práctica, este sistema cautelar en sede penal. Pero bueno, lo mencionamos porque también es un elemento más que hace a este sistema de coordinación de las acciones y los fueros civil y penal, ¿no? Vinculados con el mismo hecho, con el mismo delito que se está juzgando en materia penal, que tiene su derivación reparatoria eventualmente en sede civil. Bueno, capaz que si no hay ningún planteo o comentario sobre esto, ya vamos metiéndonos en el tema de los acuerdos, ¿no, Gabriel? Acuerdos, acuerdos. No sé si por la hora estamos como para hacer un corte ahora, le quieren hacer en un rato, como prefieran. Como quiera. Eso como prefieran. No sé, como. Sí, yo porque estaba mirando ahora y creo que ayer hicimos más o menos a esta hora, tipo 11 menos cuarto, retomábamos eso de las 11, 11 y algo, pero capaz que estoy errado y no fue así. Estaba Por más o ahí. menos manejando esa idea. ¿Les parece bien que hagamos un cortecito de 15 minutos o quieren seguir ahora los demás? Sí, sí, perfecto. Sí. Bueno, Bueno, Sí, sí, mejor. hacemos un corte y en 15 minutos más o menos nos reencontramos aquí.